Hoy en día es comúnmente aceptado que la figura más emblemática en los primeros tiempos de la Iglesia fue la de San Pedro, pero a menudo se olvida al otro gran patriarca de nuestra Iglesia, Pablo de Tarso o San Pablo, como es conocido por toda la cristiandad. San Pablo fue, como diríamos hoy, el gran ideólogo de la incipiente religión. Fue él quien marcó muchas de las directrices que siguen hoy día en vigor y que son seguidas por todos los cristianos del mundo. Pablo nació en Tarso, ciudad de la actual Turquía, alrededor del año 33 después de Cristo. Sus padres, fieles cumplidores de la religión judaica, lo llamaron Saulo, como el antiguo rey hebreo. Al octavo día de su nacimiento fue circuncidado siguiendo los preceptos de la ley judía. Se educó con el máximo rigor de acuerdo con la interpretación farisaica de la ley. Como judío joven de la diáspora, es decir, de la dispersión de los judíos en el mundo grecorromano, cambió su nombre por el latino Pablo, por la similitud fonética con el suyo. Recibió su instrucción en las sinagogas judías. Allí leyó el Antiguo Testamento en griego y estudió de forma amplia la versión del texto sagrado que se conoce como la de los 60. Destacado estudioso de la ley y defensor acérrimo de la ortodoxia judía, su celo le llevó a perseguir a los miembros de la naciente Iglesia cristiana por considerarlos partícipes de una secta hebrea contraria a la ley y que debía ser destruida. En los Hechos de los Apóstoles se relata incluso su participación como testigo en la lapidación de San Esteban, el primer mártir cristiano. Sin embargo, Pablo se convirtió al cristianismo tras experimentar una visión de Cristo durante un viaje desde Jerusalén a Damasco, hacia donde se dirigía para apresar allí a los judíos que se habían hecho cristianos y llevarlos a Jerusalén para que fueran juzgados y asesinados. Porque Pablo era un modelo de judío fanático e intransigente y fue uno de los que con mayor empeño persiguió a los cristianos. Hacia la hora del mediodía, cuando la comitiva estaba ya cerca de Damasco, Pablo vio bajar del cielo una luz más resplandeciente que el propio sol. Cayó del caballo y oyó una voz que decía: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». A lo que Pablo contestó: «Señor, ¿qué quieres de mí?». Esto ocurrió sin que los que le acompañaban vieran ni oyeran nada especial, a pesar de que sí percibieron que su amigo le estaba ocurriendo algo extraño y que parecía estar hablando con una aparición. Aquella intervención divina sirvió para convencer a Saulo de que el tal Cristo al que él perseguía era de verdad el Mesías anunciado. Y de esta forma Pablo pasó de ser un enérgico perseguidor a un entusiasta apóstol del mensaje contenido en el Evangelio. Se trasladó entonces a Jerusalén, donde conoció a Pedro y a Santiago, discípulos de Cristo, en cuya compañía evangelizó. Pero hostigado por los helenistas, huye a Cesarea para regresar luego a su ciudad natal, Tarso. Predicó en Antioquía en compañía de Bernabé, donde fundó distintas comunidades cristianas. Proyectó su evangelización a Grecia, Italia y todo el Asia Menor. La fama sobre la sabiduría y santidad de San Pablo se extendió por todos los confines del imperio. Llegó incluso a granjearse la amistad de muchos cortesanos y la de algunos parientes del emperador, y según reza la leyenda, a todos esos nuevos amigos los convirtió a la fe de Cristo. En varias ocasiones algunos escritos suyos fueron incluso leídos públicamente en presencia de Nerón y altamente alabados por los concurrentes. Hasta en el propio Senado romano se le tenía en alta estima. De regreso a Roma, Pedro y Pablo fueron arrestados y permanecieron juntos en prisión durante un año. Como cabezas de la religión cristiana, fueron condenados a muerte. Pablo también fue condenado a la crucifixión, pero debido a su condición de ciudadano romano, pidió ser degollado y decapitado.
En el lugar de su martirio se edificaría la iglesia que hoy conocemos como San Pablo Extramuros. Por todo ello, podemos afirmar que Pablo es, después de Jesús, la figura más importante de la historia del cristianismo. Afortunadamente, sabemos mucho más de él que del propio San Pedro, y conocemos su vida a través de los Hechos de los Apóstoles, así como por sus propios escritos. A San Pablo, el apóstol de los gentiles, le define un solo adjetivo: grande entre los grandes. Sin embargo, a pesar de la gran importancia de su figura, San Pablo no es muy conocido por el pueblo cristiano en general. Pablo fue el responsable directo de haber separado definitivamente el cristianismo del judaísmo. También, al haber esparcido el Evangelio por todo el mundo griego y romano, se considera a Pablo como el fundador real de la Iglesia Universal. Recibe frecuentemente el calificativo de apóstol, aunque en realidad nunca conociera personalmente a Jesús. Sin embargo, estos dos apóstoles, tan distintos en su personalidad y en el desarrollo de su labor misionera, coincidieron en lo fundamental, tanto en la vida como en la muerte. Ambos eran dos enamorados de Cristo y de su mensaje. Lo expresaban de manera distinta, pero lo sentían con la misma fuerza. Si uno, Pedro, había sido elegido como roca y era la cabeza de la Iglesia, el otro, Pablo, fue un activo predicador del Evangelio, difusor inigualable de la doctrina de Cristo y verdadero padre de la espiritualidad y la teología cristianas. En mi opinión, el papel de San Pablo en los inicios y la fundación incluso del cristianismo es importantísimo, entre otras razones porque Jesús no escribió nada. Segundo, porque los antiguos judíos estaban acostumbrados a acomodar absolutamente su Biblia, sus historias sagradas, a las circunstancias presentes. Pablo lo que hizo fue reinterpretar, repensar a Jesús, acomodar el mensaje de Jesús desde un mesianismo puramente judío a un redentor universal que cupiera dentro de las ansias de salvación que tenían todas las gentes en el Imperio Romano. Para ello tuvo que hacer transformaciones muy serias, como por ejemplo desjudaizar en parte a Jesús y aumentar las posibilidades del estrecho nacionalismo que tenían los mesías judíos de la época. Pero lo cierto es que la oferta de Pablo fue absolutamente fantástica, porque consiguió que todos aquellos temerosos de Dios, es decir, los que veían con buen ojos el cristianismo, vieran cómo se le eliminaban todas las fronteras para ser adoradores de un Dios único y obtener la salvación. A saber, se les eliminaba la obligación de cumplir estrictamente la ley de Moisés y de circuncidarse. Eso fue un as impresionante que provocó, sin duda alguna, la expansión del cristianismo en el siglo I, II y III. Ambos además tenían manchas en su historial. Pedro porque había negado a Cristo 3 veces en la noche del Viernes Santo, y Pablo porque había sido perseguidor de los primeros cristianos y colaborador en el martirio de San Esteban. Por lo demás, cada uno sabía cuál era su función y también cuán grandes eran las virtudes y responsabilidad del otro. Entre ambos, junto a los otros apóstoles y alentados en todo momento por el Espíritu Santo, pusieron los cimientos de aquella iglesia que el Señor había creado. Y es esto lo que conviene que analicemos a la hora de estudiar la misión de los sucesores de Pedro, los papas,